Hoy vamos a seguir con estas sesiones neuroinformativas con un tema que es un tema muy importante dentro de lo que es nuestra capacidad intelectual. Nuestro cerebro tiene muchísimas funciones, todos conocemos bien el tema de la memoria, del lenguaje, pero precisamente lo que permite organizar y planificar nuestra vida y todos nuestros pensamientos son precisamente las funciones ejecutivas. Hoy vamos a hablar de este tema que ha sido preparado pues, por Noemí Cedulla y Ana Morera. Lo va a exponer la señora Ana Morera. Ella es neuropsicólogo, inició su formación en psicología, luego hizo neuropsicología y actualmente es el responsable de una asociación que se llama Asociación Vallès Amigos de la Neurología en Sabadell, donde realmente una de las características de esta asociación es que atienden o agrupan a no un tipo específico de enfermedad, sino a todo tipo de patologías del sistema nervioso en gente joven o en gente mayor. Y ella realiza pues terapias en estos distintos colectivos y hoy nos va a hablar de este tema que es cómo organizar nuestra vida. Es decir, que os dejo con Ana Morera y estoy convencido que va a ser un día interesante para incrementar nuestros conocimientos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, dar las gracias al doctor Aguilar por la presentación que ha hecho. Y segundo, decir que el tema cómo organizar la vida, las funciones ejecutivas, es un tema complicado. ¿Cómo organizamos la vida? ¿No? Yo creo que podríamos hablar horas, horas y horas de cómo lo hacemos. Y es verdad que nos organizamos ya cuando nos estamos creando y seguimos organizándonos a lo largo de toda nuestra vida. Y la organización es solo uno de los componentes de las funciones cognitivas. Hoy hablaremos en general de las funciones ejecutivas, porque yo creo que es importante para poder hablar de la organización, y al finalizar ya la sesión trabajaremos más la organización. La organización en general, porque nos podemos organizar en casa, en el trabajo, en la vida, con los amigos, y podríamos hablar de muchos tipos de organización. Ya veréis cómo lo he planteado. Mi idea también, si os parece, veréis que yo me voy a mover un poco, supongo, que sea una charla interactiva, o sea, no una clase magistral. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, la podéis hacer. Si es una pregunta personal y ahora no os apetece o no es el momento, me lo decís y luego hablamos. Y a lo mejor yo también os hago alguna que otra pregunta. Y segundo, disculpar por mi castellano, porque me cuesta hablarlo un poco y a lo mejor alguna vez me cambio hacia el catalán. ¿D'acord? Aviam, aunque me han presentado, primero me presento yo. ¿Quién soy? Bueno, yo me considero una mujer trabajadora que intento tocar bastantes aspectos en casa, en el trabajo, con los amigos, el cocinar, los niños, ¿no? Bueno, una mujer actual, como la mayoría de las que estamos aquí. Me gusta el deporte. Cuando tengo ratos libres lo hago. Bueno, ahora podría decir que hace 2 años que el único deporte que hago es en el sofá de casa y en la cama o con mis niños, porque tengo 2 niños y me permiten hacer poco deporte. El siguiente, eso, que soy madre de un niño y de una niña de 3 añitos y un niño de 19 meses que me da mucha guerra y que me obligan a organizarme, a tener una vida muy organizada, porque si no, no llego a todo. Y lo último, como bien ha dicho el doctor Aguilar, soy neuropsicólogo. No sé si sabéis qué son los neuropsicólogos, sé que han hablado ya unos cuantos aquí en las charlas neuroinformativas. Básicamente, el neuropsicólogo nos encargamos de estudiar la conducta, ¿no? La conducta porque actuamos de determinadas maneras las personas. Y para ello, una de las causas principales están en nuestro cerebro. Entonces, nos dedicamos a estudiar la relación entre conducta y cerebro en diferentes áreas. La intervención, por ejemplo, como ha dicho el doctor Aguilar, yo me dedico mucho en la asociación a hacer intervención con diferentes tipos de patologías neurológicas, intentar ayudar a optimizar los recursos cognitivos de las personas, a enlentecer las enfermedades. También los neuropsicólogos ayudamos al diagnóstico, no hacemos diagnósticos, pero sí contribuimos mucho en el diagnóstico de algunas enfermedades, en el campo de la rehabilitación, y también podríamos hacer una clase del neuropsicólogo, que no es el camino. Pero bueno,
para que me conozcáis un poco. Pregunta, ¿os acordáis de mi nombre? Ana, ahí bien. Como mínimo, funciones ejecutivas no sé, pero memoria, bien. A ver, hoy hablaremos de cómo organizar la vida y para ello empiezo con un ejemplo, porque la organización, ¿qué es? Lo tenemos que trasladar en nuestro día a día. Y aquí os pongo un ejemplo puramente personal. Mi pareja hace muy poco ha hecho los 50 años y he tenido este dilema. Tengo que organizar una fiesta sorpresa para celebrar los 50 años de mi pareja. Como siempre, voy a última hora. Tengo que decidir el día, la hora y el lugar de la fiesta, teniendo en cuenta que cuanto más gente acuda, mejor. Encargar la comida, si puede ser china, porque es la favorita de mi pareja. Preparar unas camisetas que tengan un escrito. Para ello voy a contar con mi hermana, que tiene un talento nato para hacer frases célebres. Y, como no, tengo un mes. El día 16 de mayo, aparte de eso, ¿no? Los niños, el trabajo. ¿Qué es lo prioritario aquí? La organización. Para ello, ¿quién me va a ayudar? Este es mi ejemplo, pero seguro que todos vosotros, ¿no?, tenéis muchos ejemplos de como estos, de tener que hacer muchas cosas, tener un límite y no llegar. Y siempre hay gente o cosas que nos ayudan. ¿Quién nos podría ayudar o quién me podría ayudar a mí a celebrar la fiesta de cumpleaños de mi pareja? Amigos y familiares. Exacto. Los amigos, ¿no? Por favor, tú llama al restaurante, por favor, tú, los familiares, ¿no? Pero solo ellos, solo la familia y los familiares. Ellos son parte muy importante, pero nosotros somos el principal. Nosotros tenemos que guiar, nosotros tenemos que planificar, nosotros nos tenemos que estructurar. ¿Y eso de qué depende? De mi cerebro. O sea que mi cerebro es fundamental, ¿no?, para una organización y para que mi fiesta de cumpleaños de mi pareja vaya bien o lo mejor posible. El cerebro, como veis aquí, está el dibujo del cerebro, dividido en 4 partes, la parte frontal, temporal, parietal y occipital. No explicar el cerebro porque no es el objetivo de la charla. Sí que decir que las funciones ejecutivas, que es lo que hablaremos hoy, está en la parte frontal del cerebro. Y en el fondo es lo que nos diferencia, ¿no?, como personas, lo que nos hace diferente. La parte temporal, a grandes rasgos, podríamos decir que se encarga más de la memoria, que también es muy importante y muchas veces lo que nos preocupa más. La parte occipital, ¿no?, hay un tema visual que va por allí. La parte parietal, del tema motor. Pero lo básico es que todo el cerebro está interconectado. La típica frase de que solo utilizamos el 10% del cerebro, mentira. Yo voy a muchas charlas y la pongo como la primera. Es verdad que, y os digo que mayoritariamente un 30 o 40 personas de la sala normalmente dicen que sí, que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. No, el cerebro utilizamos todo. Ahora, al máximo, eso ya es otra cosa de cómo lo utilizamos. A ver, el cerebro, hemos dicho que la parte frontal están las funciones ejecutivas, pero ¿qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas están dentro de las funciones cognitivas, ¿no?, de las funciones mentales superiores, de la atención, la memoria, ¿no?, la percepción, la concentración. Y podríamos definir las funciones cognitivas de una manera muy llanera como las funciones cognitivas mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que nos permite desenvolvernos en el mundo que nos rodea. O sea que las funciones cognitivas nos hacen ser aquellos que somos. Es una definición muy llanera, pero que nos ayuda. Existen diferentes funciones cognitivas. Yo haré, una puntapié de las principales y más que nada os pondré ejemplos y relacionados con la organización de la fiesta de los 50 años. Primero, la orientación, ¿no? Es la capacidad que nos permite ser conscientes de la situación en la que estamos, en cada momento. La orientación es una de las primeras funciones cognitivas que fallan delante de un deterioro, ¿no?, como puede ser un Alzheimer. Y dentro de nuestro ejemplo es saber cuánto tiempo me queda para el día de celebración de la fiesta.
Si no estoy orientado, a lo mejor me despisto, me van pasando los días y, ostras, no he llegado a tiempo y ese mes que tenía ya no es un mes, ya son 30 días. O sea que la orientación también nos ayuda, ¿no?, a organizarnos. Otra, la atención, la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. No quiero dejarme a nadie. Prestaré el máximo de atención a la lista de invitados, ¿no? Estar atento a aquello que quiero saber. Hay muchos tipos de atención, muchos. La atención sostenida, ¿no?, de mantener atención en una cosa. La atención alternante, de mantener atención a una actividad y luego a otra sesión completamente, de funciones cognitivas para la atención. Las praxias. Las praxias son la habilidad para poner en marcha programas motores de manera voluntaria y normalmente aprendidos. Muchas veces relacionamos praxias con movimientos gestuales, pero implican mucho más. Implican una coordinación, una programación motora. En nuestro ejemplo, por ejemplo, podría ser tener que ensobrar todas las invitaciones y con rapidez, ya que voy muy justa de tiempo, ¿no? Si yo tengo dificultades prácticas y de coordinación, pues tengo que a lo mejor ensobrar 150 invitaciones, tengo media hora, no puedo, me pongo nerviosa y aún hago menos. Capacidad práctica. Las gnosias son la percepción, percibir las cosas correctamente. Aquí está definido como la capacidad de elaborar, interpretar y asignar un significado a la información captada por los sentidos. En nuestro ejemplo sería: tengo que percibir correctamente las diferentes pegatinas con el número 50. ¿Por qué? Porque quiero poner las que tienen el Mickey Mouse a los niños. Quiero poner las más serias a mis tíos, a mis abuelos, a los más grandes. Y para ello tengo que tener una buena percepción, una buena capacidad de gnosias. El lenguaje, ¿qué decir? Habilidad para elaborar, comunicar y entender ideas mediante sonidos, símbolos o sistemas de gestos. A ver si el texto de la invitación es claro y preciso, que no cree confusiones, ¿no?, ni del día, ni de hora, ni de lo que tienen que llevar, que todo el mundo sepa exactamente lo que tiene que hacer. La memoria, la capacidad para codificar, almacenar y recuperar de manera activa información aprendida o un suceso vivido. La memoria realmente es la que parece que habitualmente preocupe más. Em falla la memoria, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a tener? ¿Es normal? ¿No es normal? Nos hacemos mayores, es normal que nos falle la memoria. Yo conozco a gente de 90 años que está perfecta de memoria y gente de 30 como yo que está fatal. El otro día buscaba el móvil y no diríais nunca dónde estaba. Lo busqué, no lo encontré, abrí la nevera para coger la comida y ahí estaba el móvil. Bueno, el estrés, no voy organizada, ¿no? Pues saber por qué falla la memoria es muy importante, pero también es verdad que es una de las cosas que nos preocupan más, los fallos de memoria. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del aniversario, hoy me he olvidado la agenda en casa, espero acordarme de todo lo que me han dicho en el restaurante, los precios, los menús, toda la información que nos das. La capacidad de memoria para la organización también es muy importante. Las capacidades visoespaciales, la capacidad para representar, analizar y manipular un objeto mentalmente, de orientarnos a veces en el espacio. Espero orientarme bien para llegar donde he quedado con mis tíos. Si no me oriento bien por la calle, en vez de media hora, a lo mejor tardo 1 hora y llego tarde. Y, aunque no tan conocidas, pero no por ello menos importantes, las funciones ejecutivas. Yo siempre comparo las funciones cognitivas con una casa. Una casa tiene que tener uns bons fonaments, ¿no? Unos buenos cimientos. Si no los tiene, todo se cae. Y para mí los cimientos de la casa es la capacidad atencional. Tenemos que poner atención. Y luego el resto van subiendo las funciones. Y las funciones ejecutivas es el que lo coordina todo. Si no tenemos a alguien que esté ahí vigilando para que todo funcione bien, va mal. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas capacidades que nos permiten adaptarnos al medio en el que estamos y llevar a cabo acciones complejas con un objetivo. Son capacidades fundamentales para resolver los problemas cotidianos que nos podemos encontrar a diario.
para mí aquí está lo importante. Son aquellas capacidades fundamentales para resolver los problemas cotidianos. La rutina la tenemos establecida. En la rutina no tenemos problema, las vamos siguiendo. El problema surge cuando hay cambios, cuando aparecen cosas nuevas, ¿no? Cuando aparecen problemas. Y así nos pasa, ¿no? ¿Todos de aquí seguís siempre la misma rutina? ¿O los imprevistos van apareciendo por sorpresa? Van apareciendo, ¿eh? Pues las funciones ejecutivas es ahí donde actúan. Delante los imprevistos, delante de las cosas nuevas. La rutina, más o menos, si no aparecen los cambios, funciona bien. A ver, las funciones ejecutivas nos ayudan al día a día, pero están formados por múltiples complementos. Cuando estaba preparando la charla, me he descargado una pila de artículos y cada uno te habla, bueno, de componentes diferentes. Uno te llega a decir 17, el otro 3, el otro 5, el otro 7. Y yo lo que he intentado es coger, no 17, porque son muchos y estaríamos 2 horas, sino unos cuantos que los engloben un poco todos. Pero es importante saber que las funciones cognitivas engloban muchos otros componentes, como por ejemplo, ahora los explicaré, la actualización, la inhibición, la flexibilidad, la planificación, la multitarea y la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué es la actualización? La actualización y la monitorización de contenidos en la memoria de trabajo. Os lo explico con un ejemplo. ¿Le he dicho correctamente a mi pareja que el fin de semana de mayo no puede quedar con sus amigos para ir en bicicleta? La actualización en funciones ejecutivas es que estemos a cada momento, y no a cada momento porque eso es estresante, pero sobre todo cuando podamos y al final comprobando y revisando nuestros objetivos. Y si lo hacemos, podemos cambiarlos. En cambio, si no lo hacemos y nos equivocamos, siempre nos seguiremos equivocando. Es la teoría de he actuado mal, ¿qué hago? Si no me doy cuenta que he actuado mal, la próxima vez no lo podré cambiar. Si me doy cuenta, la próxima vez lo cambiaré. Esta es la base. Y esto lo controla las funciones ejecutivas, valorar cómo hemos hecho las cosas. La flexibilidad es la habilidad para alternar entre distintos esquemas mentales, patrones de ejecución o tareas, en función de las demandas cambiantes del entorno. Ejemplo, venga, va, que a lo mejor hoy tengo el día malo y la otra opción no está tan mal, la probaremos. A veces hay personas, ya por taraná, ya por personalidad, que las consideramos poco flexibles, que tienen una idea y cambiarla cuesta. No, lo que yo digo es así, ya me puedes decir que esto... A veces tenemos que ser más flexibles y tenemos que escuchar a los otros y pensar que a lo mejor tienen razón. A lo mejor somos nosotros lo que tenemos, pero tener esa capacidad de flexibilidad, ¿no? De poder cambiar y de ver que hay otras opciones. Esto también nos lo permite las funciones ejecutivas. Otra, la inhibición. Es la cancelación de respuestas automatizadas, predominantes o guiadas por recompensas inminentes, que son inapropiadas a las demandas actuales. La inhibición, como la palabra dice, es la capacidad de inhibir una respuesta. Tengo unas ganas increíbles de decirle al maître que nos están tomando el pelo. Ya no me aguanto más. O sea, me está colando una con el dinero y con los precios del menú, pero como es el restaurante favorito de mi pareja, me tengo que morder la lengua y no lo voy a decir. O, por ejemplo, para mí, donde hay poca inhibición, son en los partidos entre el Barça y el Madrid. Que uno le da una patada a otro, el otro reacciona y ¡pam! Ahí inhibición cero. Inhibición, impulsividad. Otro ejemplo, yo hace unos años podía estudiar con la tele encendida. ¿Por qué? Como si no la oyera. Ahora me pongo a estudiar y le tengo que decir a mi pareja, por favor, cierra la tele, porque no soy capaz de inhibir la televisión y poderme concentrar. Esta capacidad de inhibición también la controla las funciones ejecutivas. Otra, la capacidad de planificación, muy ligada a la organización, y de multitarea. Es la habilidad para anticipar, ensayar y ejecutar secuencias complejas de conducta. Hablar por teléfono con el restaurante, a la vez que estoy mirando por internet los precios que me han enviado y en papel estoy mirando las ofertas de los otros restaurantes. O sea, tener la capacidad de hacer 2 o 3 cosas a la vez.
¿Hay más mujeres o hombres por aquí? Habitualmente las mujeres lo dominamos. Los hombres ya cuesta. Hacer 2, ya 3, más complicado. Multitarea. Y para poder llevar una multitarea, la planificación también es muy importante. La capacidad de hacer más de una cosa a la vez, que a veces es inevitable y todos los tenemos que hacer. Y cómo no, la toma de decisiones, que a veces es lo más complicado. Decidir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. El otro día hablaba con una compañera y me decía que ella siempre pone un ejemplo, que es el ángel y el demonio, o el padre y el niño. Nosotros somos adultos, pero tenemos que tener en nuestra cabeza a nuestro padre, que nos está diciendo, vigila, controla, que te vas a caer, pero también a nuestro niño, que nos dice, sé rebelde, va, algunas veces no pasa nada, hazlo aunque tenga consecuencias a la vez negativas. Pero ¿quién somos? Adultos. Y tenemos que coger lo bueno de nuestro padre y lo bueno de nuestro niño. Y eso nos ayudará a la hora de hacer una decisión. Nos podemos equivocar, pero por eso está la monitorización. Nos equivocamos, pensamos y la siguiente vez lo haremos de manera diferente. Todo esto son las funciones ejecutivas. Complicado. Y lo podría complicar aún más. Mirad, para simplificarlo un poquito, o no, para mí son el director de orquesta de nuestro cerebro. Yo puedo tener una buena casa, con una buena capacidad atencional a base, en los cimientos, pero si cada uno va por su cuenta, eso es el caos. No hay nadie que lo controle. El director de orquesta lo que hace es coordinarlo todo, que todo suene de la misma manera. Mirad, ¿qué hace un director de orquesta? De la orquesta sinfónica, por ejemplo. Sabe qué pieza quiere tocar, ¿no? Lo tiene claro, sabe cuál es su objetivo y además cómo quiere tocarlo. ¿Qué más? Sabe cómo llevarlo a cabo. Controla que se ensaye de la manera correcta, ¿no? Controla la ejecución. Quiero que se haga así. Primero empezarán los instrumentos de viento, luego la guitarra, luego controla cómo se hace y toma decisiones. No lo he hecho bien, lo cambio. La flexibilidad. Se parece mucho al funcionamiento, de nuestro cerebro. Mirad, sabe los detalles de su orquesta, sus músicos y sus instrumentos. Sabe los detalles del cerebro. ¿Quién son los detalles del cerebro? Las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las gnosis, y se encarga de coordinarlo. Un director de orquesta toma decisiones y sabe aplicar sus recursos para conseguir un objetivo a largo plazo, igual que el cerebro y las funciones ejecutivas. Toma decisiones y sabe aplicar sus recursos, y no solo cognitivos, sino que el director de orquesta también se encarga de la conducta y de las emociones, que seamos impulsivos, que estemos tristes, que estemos alegres, que nos adaptemos a cada situación de la manera posible. El director de orquesta, ¿no?, tiene la capacidad de dirigir, guiar, coordinar, ordenar la acción conjunta de los diferentes instrumentos, igual que las funciones ejecutivas, ¿no? Coordina, dirige, orienta las diferentes funciones cognitivas de nuestro cerebro y nos lleva hacia un objetivo final, hacia una meta. Además, debe verificar y corregir cuando la orquesta comete un error. Nuestras funciones ejecutivas en las personas intentan ver si lo hemos hecho bien y, si no, corregir. Si las funciones ejecutivas no funcionan, no podremos hacer esta función. Además, el director de orquesta censura. Dice, hasta aquí he llegado, esto ya no lo acepto. O no podemos tocar este tipo de música porque no va con nuestra orquesta. Las funciones ejecutivas también ayudan a nuestros valores, a nuestra moralidad, ¿no? Esto no entra. Puedo ser inflexible, pero son los criterios y los valores que hemos elegido. Y, cómo no, organiza y planifica las acciones para que la orquesta suene lo mejor posible, igual que nuestro cerebro. Las funciones ejecutivas planifican y organizan, intentando que lo que vamos a hacer lo hagamos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que siempre habrán cosas que no podremos controlar. Así que las funciones ejecutivas no solo controlan nuestra cognición, nuestra atención, nuestra memoria, nuestro lenguaje,
sino que también controlan nuestra conducta y también controlan nuestra emoción. ¿Qué pasa entonces? Que si falta el director de orquesta, falla toda la orquesta. Si fallan las funciones ejecutivas, falla la acción que queríamos realizar. Fijaros, las funciones ejecutivas son un tipo de funciones que están muy deterioradas o que se afectan bastantes en personas que han tenido un traumatismo, ¿no? En personas que han tenido un accidente de coche, por ejemplo. Las funciones ejecutivas habitualmente son las que están más tocaditas. Y a veces acostumbran a ser personas que tienen una buena atención, tienen un buen lenguaje, tienen una buena capacidad para razonar, pero si las funciones ejecutivas no lo coordinan todo, muchas veces, ¿qué pasa? Que dicen, uy, esta persona está bien, pero es una maleducada, ¿no? Yo me acuerdo una chica que trabajaba con el doctor Aguilar, que trabajaba en un hospital y ella, sus funciones ejecutivas estaban tocaditas, su director de orquesta no funcionaba, no le decía qué estaba bien y qué estaba mal, para ella todo estaba bien. Entonces llegaba a trabajar y se tenía que quitar la ropa para ponerse la bata, que es lo habitual. Ir al cambiador. ¿Qué creéis que hacía ella? No pasa res. ¿Para qué tengo que ir a cambiarme allí? Si me puedo cambiar aquí, tengo la bata colgada. Pues se cambiaba delante de todo el mundo, pero era lo más normal. O, por ejemplo, empezó a trabajar en una empresa y se encargaba de recepción, de enviar papeles de aquí a Madrid. Era catalana hasta la seva, a la médula. ¿Qué hizo sin decir nada? Traducir todos los papeles del castellano al catalán y enviarlos. Imaginaros. No le funcionaban las funciones ejecutivas. No podía controlar lo que decíamos, no podía inhibir. Ella tenía una respuesta delante de una necesidad. Su director de orquesta no funcionaba. O veía a alguien por la calle, ¿no? Y le decía, uy, hoy llevas una mancha en la chaqueta. No podía inhibir. ¿Y qué era? Una maleducada. ¿Realmente era una maleducada? No. Lo que tenía era un problema en funciones ejecutivas. O sea que si nos fallan las funciones ejecutivas, yo creo que fallamos como personas. ¿Qué pasa si nos fallan las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas pueden fallar ante una enfermedad, pero no todos. Igual que no tenemos la misma capacidad de bailar, ni la misma capacidad de cantar, ni de recitar, ni de escribir, ni de memoria, no todos tenemos la misma memoria. Hay gente que es una agenda andante y hay otra gente pues, que si no nos lo apuntamos, pues mal vamos. Pues no todo el mundo tenemos la misma capacidad de funciones ejecutivas. Y si nos falla, ¿qué nos pasa? Me distraigo con mucha facilidad, me noto desorganizado, me cuesta mucho realizar cálculos mentales, antes resolvía más rápidamente las cosas, siempre hago las cosas de la misma manera, me cuesta introducir cambios, antes tardaba menos en organizar las tareas. ¿Això a algú li passa? ¿Alguna cosa d'aquestes? Sí, a mí sí, ¿eh? A mí sí. Y dependiendo de la época. Hay épocas que, digo, nada de esto, y hay épocas que digo, me pasa todo. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas son muy sensibles y dependen de muchas cosas. ¿De qué dependen las funciones ejecutivas? Alguna de ellas, pero importante, son las bases anatómicas. Las funciones ejecutivas están situadas en los lóbulos frontales, que es la parte rosita que tenemos aquí. Y como hemos dicho antes, para mí es lo que nos diferencia en parte, ¿no? de ser personas que tenemos capacidades de pensar, de razonar, de tener valores, de tener moralidad. Aquí podríamos hablar de un tema muy importante que está saliendo mucho en neurociencias, por ejemplo, que es la psicopatía. La psicopatía está muy relacionada con problemas de funciones ejecutivas, la impulsividad, la inhibición, la flexibilidad. ¿Vosotros creéis que un psicópata tiene las funciones ejecutivas preservadas o tiene que tener alguna alteración? Si tiene alteración es una enfermedad. Si tiene enfermedad, ¿es tratable? Lo digo porque es muy complicado el tema de las funciones ejecutivas, ¿eh? Podríamos estar aquí hablando. Y precisamente
¿Cómo se empezó a saber dónde ubicábamos las funciones ejecutivas? Pues delante de la observación, ¿no?, de trastornos conductuales, de pacientes que habían tenido accidentes, sobre todo traumatismos, y que veían que la conducta no era adecuada, que hablaban bien, que razonaban bien, pero que habían cosas que habían cambiado, ¿no? Han cambiado a mi pareja. Antes era una persona súper tranquila y ahora no puedo salir con ella. A través de detectar estas conductas, detectaron dónde están las funciones ejecutivas. Ahora bien, lo que he dicho al principio, las funciones ejecutivas están en el lóbulo frontal, pero todo el cerebro está relacionado, todo. Dependen de redes extensas, de diferentes áreas del cerebro, pero sí que es verdad que la parte frontal es muy importante. La corteza prefrontal también tenemos que tener, lo que he dicho antes, que tiene un papel importante no solo en la cognición, en cómo nos organizamos, sino en nuestra conducta y en nuestras emociones. Y tiene conexiones recíprocas con otras zonas del cerebro. Aquí no ens hi posarem perquè són bases anatómicas. ¿Alguna pregunta fins aquí? Es un tema que podría dar para mucho. Lo he tocado así, ¿no?, muy puntual. ¿Vamos a la organización? ¿Todos los de aquí estáis muy organizados? ¿No? ¿Todos lleváis agenda? ¿iPad? ¿Móvil? ¿Dos? Agenda. Y si no llevarais agenda, ¿qué pasaría? No te acordarías de las cosas. O tendríamos que estar muy pendiente. Mirad, esta podría ser mi casa, pero mi casa no está desorganizada. Lo que está es decorada por mis hijos. Entonces, como está decorada por mis hijos, la dejo. Cuando viene mi madre, no, la limpio y se queda limpia. Pero si no, desorganizada. A veces la desorganización es buena. ¿Por qué? Porque si no me estreso, y el estrés es muy malo. ¿Sí? Llavors, hay veces que tenemos que asumir que no todo lo podremos tener organizado. A ver, aviam si a algú li ha passat alguna cosa d'aquestes. ¿Estás agobiado? ¿No llegas a todo? ¿Te has olvidado de comprar los huevos para el pastel? ¿Tienes demasiadas cosas para hacer y no sabes por dónde empezar? ¿No tienes tiempo para ti? ¿El día tendría que tener más de 24 horas? ¿Siempre tenéis la bolsa de la basura llena y no encuentras el mejor momento para tirarla? A mí sí, se me acumula una y la otra encima y la otra hasta que veo, digo, no puede ser. ¿Os sentís identificados con alguna pregunta de estas? ¿Sí? Y más de una, ¿no? ¿Al humilló? Más de una. Bueno, posiblemente es que estemos muy ocupados, estresados, agobiados y lo que necesitemos en nuestra vida es organización. Ahora bien, primero tenemos que reconocer que necesitamos la organización, porque si no, no vamos a hacer nada. Es lo primero, Reconocer que necesitamos ayuda externa o interna, nuestra, cambiar, ¿no? Cambiar es lo primero, porque si no nos damos cuenta, nunca cambiaremos. Primero, darnos cuenta. Y segunda, querer cambiar. Donde yo trabajo, ayudamos a organizar y planificar a personas que realmente están estresadas, sobrecargadas, porque están cuidando a personas como, por ejemplo, una persona con Alzheimer, pero además llevan a sus nietos, además controlan la economía de la casa, además la compra, además tal, y le dices, no puede ser, vas a caer en una depresión. Vamos a organizarnos. ¿Tú puedes hacerlo todo? No, venga, hacemos una lista. ¿Qué vamos a dejar? Nada. ¿Necesitas descanso? Sí. ¿Qué vamos a dejar? Nada. Poco hay que hacer. O sea, primero es darnos cuenta, ¿no?, que nos va a ir bien, pero segundo, querer hacerlo. A veces nos pensamos que somos imprescindibles para todo. Nos damos cuenta que no, por ejemplo, cuando nos posem malalts, cuando nos ponemos enfermos y todo sigue igual. Dices, pues no era tan importante, pero nosotros también necesitamos pensarlo, que lo somos, pero no lo somos. Llavors, eso, darnos cuenta y querer cambiar. La organización, muy básico, es un verbo transitivo que es preparar una cosa pensando detenidamente en los detalles siempre para su buen desarrollo. Organizar, ordenar. ¿Ordenar qué? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras acciones. Ordenar nuestra casa,
ordenar la estructura de la charla cuando la he estado preparando, qué va primero, qué va segundo, ¿no? Ordenarlo todo. Y saber que hay cosas importantes, cosas que no son importantes, cosas urgentes y cosas que no son urgentes, y saber diferenciarlo. No podemos ponerlo todo en la misma bolsa y decir, ¿por dónde empiezo? No lo sé, no. Tenemos que hacer una lista y separarlo un poco. Aquí es un dibujo un poco jovial. Si es urgente e importante, lógicamente esto va primero. Si es importante pero no es urgente, lo apuntamos en la agenda, ¿no? Le ponemos un color si hace falta y ya lo haremos. Si no es urgente y no es importante, aunque nos duelga, a la basura. El otro día mi madre estaba ordenando la casa y me decía, Ana, yo he nadado durante muchos años, y me decía, Ana, ¿esto qué hago? ¿Lo tiro a la basura? Yo, no. ¿Sabéis qué era? Una bolsa con todos los bañadores que había utilizado desde que tenía 6 años hasta la actualidad. Y mi madre, si esto no es ni importante ni urgente, y yo, para ti, pero para mí mucho. Y digo, pues llévatelo a casa. Digo, no, en casa tengo muchas cosas. Pues a la basura. A veces, decir que hay cosas que tienen que ir a la basura duele, pero lo tenemos que hacer. Tanto cosas físicas como a veces cosas emocionales. Pero siempre desprendernos de algo nos va a costar y nos va a doler en muchas ocasiones. Y si es urgente però no és importante, podemos delegar. Això va lligat con lo que decía antes. Tenemos que ser conscientes que no somos Superman y que no tenemos la responsabilidad de hacerlo todo. Y tenemos que delegar en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, siempre que podamos. Es verdad que hay veces que estamos solos ante la situación y tenemos que intentar a lo mejor otro tipo de ayuda. Pero si tenemos entornos, delegar. Muchas veces no lo hacemos por miedo. Nos van a decir que no. No se lo pido a mi hijo porque seguro que me dice que no. No se lo pido a mi compañero porque pienso que va muy sobrecargado. ¿Se lo has pedido? No, no hace falta. Pídeselo. Ya te dirá que no. Pero a lo mejor te dice que sí. Tenemos que probarlo. Tenemos que aprender a delegar y es una de las cosas que más cuesta. También porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando viene mi suegra a casa a limpiar, que viene muy poco, pobre, no me hace las cosas como yo quiero. Y ella me decía, es que cuando voy a casa de mi, pongo un ejemplo, cuando voy a casa de mi hermana, luego me doy cuenta que sube a mirar cómo lo he hecho. ¿Por qué? Porque no lo hace como ella quiere. Entonces, a veces no delegamos porque no nos lo hacen como nosotros queremos, pero es que no todos somos iguales. Y tenemos que aprender que las cosas se pueden hacer bien de muchas maneras diferentes y confiar en las otras personas. Un resumen. Pasos para mejorar nuestra organización. Lo que hemos dicho. Primero, determinar la causa de la desorganización. ¿Por qué estoy desorganizado? ¿Porque me faltan horas? El día tiene 24 horas, no tiene 48. Y necesito dormir 8 horas. Yo. Había quien me decía que por la noche también se podía trabajar. Pero yo tengo que dormir, si no, luego no rindo. Falta de motivación. Podría ser, ¿no? Estoy desorganizado porque por algún motivo que sea, lo que hago ahora no me motiva. Entonces no me motiva, mi estado de ánimo bajo, no tengo tiempo, no pongo atención y me voy desorganizando. ¿Por qué? Porque me cuesta iniciar la actividad. Eso nos pasa a muchos. Tengo que ir a la piscina, pero me da mucha pereza. En cambio, cuando he ido, qué bien que estoy, qué contenta y tengo más ganas de hacer cosas. Es otra dificultad y también se puede trabajar. Y una de las otras causas podría ser por una patología, ¿no? Que tengamos un daño frontal y es más complicado. Cuando hay un daño frontal, las funciones ejecutivas están alteradas y a veces ahí ya entra la medicación o unas pautas más severas. Primero, determinar el porqué. Segundo, determinar dónde está nuestra organización. ¿Estoy desorganizado? Sí, pero ¿en qué ámbito? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿Con los amigos? ¿O soy un caos en general? ¿No? Porque yo puedo ser en mi trabajo súper ordenada y me digan, Ana, sí que ets ordenada. Y yo, pues no vengáis en casa porque eso es un caos. ¿No? Tenemos que identificar dónde somos. Y de hecho hay consejos de organización para casa, para el trabajo, para las relaciones sociales. Dependiendo del ámbito, podríamos estar también haciendo diferentes charlas. Y cómo no, cuando ya sabemos el por qué y dónde, manos a la obra.
Si no sabemos el por qué y el dónde, también nos ponemos a poner manos a la obra, pero no sabremos la causa y tenemos más tendencia a volver a caer en la desorganización. Manos a la obra, ¿cómo? Utilización de ayudas externas, lo que decíamos, agendas, calendarios, los iPads, los móviles, ¿no? Ahora ya han múltiples ayudas que nos ayudan a organizarnos, que nos indican a las horas que tenemos que hacer las cosas si no las hemos hecho. O la utilización de ayudas internas. Esto es algo ya más interno, más personal. Consejos. Las cosas las tenemos que hacer en el momento. Ya lo haré. ¿Y qué pasa? Que no se hace. Cuando pensamos, lo hacemos. Eso es importante. Si no podemos, lo apuntamos en la agenda, pero ya os explicaré marcado y bien, ¿no? No solo apuntarlo, porque a veces por apuntar solo no se hacen las cosas, però sempre que puguem sí que es importante hacer las cosas en el momento. Otra cosa que pensamos que no está relacionada con la organización es cuida tu bienestar físico y emocional. He hablado de motivación, he hablado de estado de ánimo. La alimentación tiene mucho que ver y nuestro estado físico también. Si nos encontramos bien, las cosas van mejor en general, incluso la organización. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanto, porque nuestro cerebro funciona mejor, estamos mejor. Si tienes problemas de organización, ten tendencia a anotarlo todo, que no se te olvide nada. Hay gente que me dice, es que vamos a los talleres de memoria y en vez de trabajar la memoria, que la trabajamos, nos decís que nos apuntemos las cosas. Y claro, así no trabajamos. ¿Qué pensáis? ¿Es importante apuntarlas o mejor que no y que intentemos acordarnos? 100%, mi opinión, apuntarlo. ¿Por qué? Mientras lo apunto, estoy repasando. Y segundo factor muy importante, me tranquilizo, porque llevo el papel y lo llevo apuntado. Y a lo mejor así luego me acuerdo. O sea que es un tema de... Y no porque me lo apunte lo tengo que mirar siempre, no. Me lo apunto, hago el esfuerzo de acordarme, pero si no me acuerdo, sé que lo tengo apuntado y ya mi rango de nervios y ansiedad ha bajado. El siguiente, a veces poco aplicado, no nos pongamos nerviosos. Si no llegamos a todo, no pasa nada. Acordaros del dibujito de prioridades, de urgente, imposible. Un día tiene 24 horas y lo tenemos que tener aquí. Si no, delegamos. No seamos muy autoexigentes con nosotros mismos. No podemos llegar a todo. No nos culpabilicemos por si no hemos hecho algo. A veces no podemos. Si no lo hemos hecho porque no hemos querido, ya es otra cosa. Pero si no hemos podido, no pasa res. El calendario. Tenemos un calendario. Apuntamos las cosas. En el calendario se tienen que apuntar citas, ¿no? No tenemos que apuntar porque los espacios son pequeños. Primero tengo natación, después tengo... No, citas importantes. Tengo que ir al médico, o es el cumpleaños de tal, o es la fiesta de tal. Y sobre todo, que estén en un lugar visible y que pasemos por él. Porque si me lo pongo en un lugar que no paso nunca, es como si no lo tuviera. Y tenemos que revisarlo. ¿Eso qué es? Rutina. Y a lo mejor nos cuesta. Cuando no tenemos una cosa instaurada nos va costando, pero a base de repetirlo tenemos que intentar introducirlo. Agenda. La agenda ya es más ideal cuando tenemos muchas cosas a apuntar. Y además es importante que apuntemos al máximo, porque nuestro cerebro también ve las cosas más exhaustivas. A las 10 tengo natación, ¿no? Cosas, no natación y ya está, sino exactamente. Y jugar con colores. Las cosas importantes y urgentes, ¡pam!, que lo veamos enseguida. Las tareas de casa, de otro color, que vayamos diferenciando, porque si, por ejemplo, esta diapositiva, si yo lo hubiera hecho todo de blanco y todo de negro, no llama la atención. Y para nuestra organización y nuestra memoria va bien que cuando hagamos cosas nos entre y nos llame la atención. Y eso sí, como el calendario en un lugar visible, la agenda con nosotros, porque si no, y acostumbrar a mirarla. Hay gente que la mira una vez al día y tiene suficiente. Hay gente que la tiene que repasar más. Por la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Y por qué por la noche? Porque a veces si la miramos por la noche nos ayudará a organizar el día siguiente. Nos vamos a dormir más tranquilos porque al día siguiente tengo esto, vale, primero haré esto y lo otro. A no ser que tengamos tantas cosas que nos pongamos nerviosos de lo que tengamos que hacer.
Però la idea és prioritzar, d'acord? Mirar, priorizar. A veces va bien. Pensar en 4 o 5 cosas que sean prioritarias para tu día a día. Yo he puesto 4 o 5, pero depende de cada uno, a lo mejor con 2 tenemos suficiente. Para mí, las que he puesto: dieta sana y equilibrada, la familia, los amigos, el ejercicio físico y la relajación. Y ponerlo, me lo invento, en el calendario o en la agenda, que cuando abra y hayan diferentes cosas, para mí que tengo muchas, pero lo prioritario que es, la familia. O en el trabajo, me pongo en la agenda de trabajo, la prioridad son los proyectos o el jefe o tal. Cuando hable, sí, tengo mucho, pero lo prioritario que es esto. Y son cosas que tenemos que ver a veces, porque si las vemos y las visualizamos, conectan más. Y si no, vamos haciendo y la rutina nos lleva. Ponlos en un lugar visible o que tú veas a menudo. Yo creo que 5 prioridades en muchas, con 2 o 3. Al que he dit, visualiza y escribe unos objetivos asequibles que quieras cumplir, lo más detallados posibles. Las funciones ejecutivas, que hemos dicho, que son aquellas acciones que hacemos con un objetivo, con una meta final, y los pasos que tenemos que hacer para llegar a esa meta tienen que ser muy detallados. Para la organización es igual. Las cosas como más detalladas nos funcionan mejor. 1 hora a la semana de natación, ¿no? Los objetivos que me planteo, una lista de prioridades. 1 hora a la semana de natación. Mal. 1 hora a la semana de natación, los martes a las 10. Cuando más concretos, mejor. Porque así ya nos estructuramos. Sino, ¿qué quiero hacer? Es muy general. 2 veces a la semana ir a buscar a los niños a la escuela. No. El lunes a las 4 iré a buscar a Juan. Y el jueves iré a buscar a tal. Muy específicos. El martes limpiar la planta baja de la casa. Suficiente, aquí no falta horas, que da para mucho. Cuando hayamos conseguido el objetivo, marcarlo. Marcarlo, ¿por qué? Porque es muy importante gratificarnos a nosotros mismos. Y no hace falta con un regalo externo. He conseguido hacer estas tareas, pues me regalo algo. No, a veces es algo interno. He conseguido hacerlas, qué bien. El día siguiente voy a intentar otras cosas. O me voy a hacer un regalo, me voy a ir a tomar un café. Como he conseguido hacer estos objetivos, ahora me voy a relajar. El hecho de autorrecompensarnos es muy positivo. Y de hecho esto a veces funciona mucho en las dietas. Hay unas dietas que están de moda ahora que se basan en la autorrecompensación. A veces va bien establecer periodos de tiempo realistas para realizar las tareas. El lunes, ¿qué puedo hacer? Ir a buscar a los niños, ir al banco, a buscar la nueva tarjeta de crédito, ir a buscar a mi nieto, ir a poner gasolina al coche, ir a tal, y te haces tu lista. Pero llega la tarde y dices, si no he hecho ni de aquí la mitad, porque había pensado que ir a buscar a los niños tardaría media hora y resulta que he tardado 1 hora. Para ir a poner gasolina al coche me pensaba que tardaría 5 minutos y no había contado que a esta hora que salía encontraría caravana y no llegaría. No le damos importancia, pero cuando nos planificamos y organizamos, tenemos que pararnos a pensar cuánto tardaremos a hacer cada actividad. Y esto no es fácil, pero esto se puede ensayar. Hablaremos luego de cómo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto diríais que tardáis en hacer una tortilla de patatas? Bueno, ¿todo el mundo ha hecho una tortilla de patatas? ¿Sí? ¿Cuándo tardáis? Más o menos. Depende dels ous. Va, de 6 ous. De 6 ous. Media hora. Ahora estaría bien que cuando te pongas, controlar si realmente es media hora, porque a veces lo que pensamos que tardamos no es la realidad. Entonces, controlar el tiempo y poner tiempos realistas nos ayuda mucho para tener una buena organización y planificación, es muy importante. Y ponernos metas asequibles, eso sí. Lo haré todo y te das cuenta que es imposible. Y como no podemos, nos ponemos nerviosos, nos vamos a dormir mal y al día siguiente estamos mal porque no lo hemos conseguido. Organizamos, nos hacemos una lista, ponemos prioridades, metas realistas, los tiempos que sean asequibles. Y refuerzo.
Cuando la hayamos hecho, un asterisco y nos autogratificamos. Y sobre todo, no podemos controlarlo todo. Las funciones ejecutivas funcionan sobre todo delante de cosas nuevas, novedosas. Para la rutina, no. Pero tenemos que asumir que habrá cosas que aún y así no controlaremos. Y posiblemente nos pueda pasar que cuando la primera vez que nos venga algo nuevo, no lo controlaremos. Pero nuestras funciones ejecutivas integrarán, uy, esto es nuevo, la siguiente vez ya no me pasará. ¿De acuerdo? Pero la primera... Así que no olvidemos que la organización es una función ejecutiva. ¿Podemos hacer alguna cosa para mejorarla? Hemos dicho que la función ejecutiva está en nuestro cerebro. Igual que hay técnicas, ¿no?, para mejorar la atención, para mejorar el lenguaje, para mejorar la memoria, existen técnicas, ejercicios, para mejorar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas evolucionan a lo largo de nuestra vida. Sí que es verdad que, como todo, cuando somos pequeños, ¿no?, pues es muy importante, pero a lo largo de toda nuestra vida, al igual que crecen trabajadores de nuestro cerebro, se mueren, pero si algunos se mueren y los otros no los trabajamos, mal estamos. Y las funciones ejecutivas, como forman parte de nuestro cerebro, tenemos que trabajarlo. Tengamos problemas o no tengamos dificultades, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, organiza tus propios viajes y planifica los menús semanales. Eso también nos ayuda a la organización. Por ejemplo, me voy de viaje a Irlanda. Pues me voy. Ya me encontraré ahí lo que pasa. Yo funciono así, yo no organizo nada. Mi pareja es, Ana, venga, siéntate conmigo, que vamos a hacer el lunes, que vamos a hacer el martes, que no. Estos ejercicios. O a veces inventarnos un viaje. ¿Qué necesito para el viaje? Hacer un ejercicio inventado, ¿no? ¿Dónde iré? ¿Qué necesitaré? Va bien para ejercitar esa organización de nuestro cerebro. Y ya lo estamos estructurando. O planificar los menús semanales. No sé si aquí tenéis tendencia de estructurarlos o cada día algo diferente. Sí, va bé, no?, això d'estructurar-los. Clar, què passa? Cuando menos tiempos tenemos en el día a día, cuando más cosas estructuradas tenemos, funcionamos mejor. En cambio, si tenemos poco tiempo y no tenemos organización, es un caos. Pero claro, organizarnos nos requiere de un tiempo. Tenemos que quitar algo que no sea tan importante para organizarnos. Y veremos cómo luego el estrés no es tanto. Otra manera, las funciones ejecutivas se activan más delante de cosas nuevas. Venga, vamos a aprender cosas nuevas, le vamos a dar caña a las funciones ejecutivas, que se activen. ¿Cómo qué? Bueno, yo en mi casa nunca he comido sushi, pues hacer sushi en casa. O para los niños, ¿no?, en vez de hacer siempre la misma tortilla, pues vamos a hacer algo diferente. Una tortilla igual, pero animada, ¿no? Hacer platos nuevos, probar cosas nuevas. Otra manera de trabajar las funciones ejecutivas, que están muy de moda, no sé si alguien lo ha practicado, los juegos de rol o de estrategia. Esa activación, ¿no? Pensar, lógica, te implicas, salen emociones. Yo me acuerdo en Ripollet, hicieron un juego de rol en toda la ciudad. Cada uno tenía un personaje, actuaba de él, pero tenía que anticipar y pensar cómo actuarían los otros. Fijaros, pensar y anticipar, funciones ejecutivas. ¿Cómo no? Realizar ejercicios de lógica, de números, de imágenes. Andrés es más alto que Antonio, pero más bajo, de hacer pasatiempos. Ejercita tu memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un componente de las funciones ejecutivas que nos permite manipular información mentalmente mientras estamos haciendo cosas. Es básico. La memoria de trabajo es el que nos permite estar activos y atentos a todos. Y, por ejemplo, ¿cómo la podríamos activar, esta memoria de trabajo? Pues cuando vamos a comprar. En vez de dar toda la compra a la cajera, antes de haber hecho el cálculo mentalmente. O, por ejemplo, los números de teléfono de los familiares, memorizarlos. Yo ya no tengo ni uno porque el móvil lo sabe todo. Y además ordenarlos alfabéticamente, me lo sé por orden. O cuando voy con el coche, cuando voy de copiloto en el coche,
vemos los números de las matrículas y los sumamos, ¿no? Todos esos ejercicios de manipular mentalmente hacen activar nuestras funciones ejecutivas. Fijaros que os hablo en general, no solo de cómo hacer organización, porque la organización es un componente más de la función ejecutiva y está todo relacionado. Si trabajamos solo organización y dejamos el resto, no lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos que activar todo nuestro cerebro. Intentando calcular, y eso es muy importante, cuánto tiempo vas a invertir en una tarea. Y eso es fácil, lo que os he dicho de la tortilla. Voy a buscar a mi nieto. Yo creo que voy a tardar 20 minutos, a ver si es real. O en el trabajo, me voy a poner a hacer un informe. Uy, en media hora lo he hecho. Vaya, 2 horas. Entonces, calcular el tiempo que tardamos en hacer las cosas es primordial para no ir estresado. Intentar hacer un pasatiempo con la música o la televisión encendida. Lo que os decía del componente de inhibición, ¿no? De intentar concentrarnos en una cosa e inhibir los estímulos. Que el estímulo puede ser los niños que están jugando o estoy trabajando, el despacho de al lado que están hablando y en el fondo me interesa, pero no me interesa y me tengo que concentrar, ¿no? Todos estos estímulos, intentar trabajarlos. Intentar hacer las tareas de diferente manera. Los humanos, las personas, tenemos tendencia a hacer las cosas de la misma manera, porque como ya nos salen bien, ¿para qué cambiar? Pues no. Tenemos que activar nuestras funciones ejecutivas con cosas cada día diferentes. Al trabajo siempre voy para el mismo camino, y es que además, si ya no pienso, el coche me lleva automáticamente. El día que por algo tengo que cambiar la ruta, me doy una conta y he pasado por el mismo lugar. Cambiamos cada día, bueno, cada día no, pero intentamos cambiar a veces de ruta, intentamos hacer cosas diferentes, activamos la atención, activamos la memoria, los procesos visoespaciales. ¿Y quién coordina todo esto? Las funciones ejecutivas. Es muy importante hacer cosas nuevas. En estimulación cognitiva se sabe cada vez más que la rutina va muy bien, pero lo que va mejor aún es hacer algo diferente cada día. Y hay gente que em diu, hago cada día por la noche una sopa de letras. ¿Va bien? Sí, pero mejor va aún que un día hagas sopa de letras, que el otro día un sudoku, que el otro día un crucigrama, que el otro día leas, porque estamos activando diferentes zonitas y estamos haciendo que nuestras funciones ejecutivas se actúen de manera diferente. O los juegos de mesa. Hay gente que dice, es que los juegos son juegos y son para niños. No. Jugar a cartas, jugar al dominó, no sé si conocéis este dominó triangular, es un dominó pero con tres partes y te hace pensar mucho más, tener una visión mucho más amplia. O por ejemplo, este juego de al lado es especial de funciones ejecutivas y se llama SET. La pregunta es buscar 2 cartas que coincidan en 2 características y no se dicen las características, entonces vosotros tenéis que pensar en qué cosas se pueden parecer. Y hay cartas que se pueden parecer en 4 cosas. Estos son juegos de mesa, pero cada vez más se están introduciendo las nuevas tecnologías. Y hay páginas web, algunas ya creadas por neuropsicólogos, que trabajan específicamente por funciones. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho que se llama UnoBrain, que son juegos, pero que ya los estipulan por funciones. Vamos a trabajar las funciones ejecutivas y hay juegos solo de funciones ejecutivas. Hay juegos solo para atención, hay juegos solo para memoria y además puestos por edad, que normalmente es lo que decía, los juegos son para niños, pues no, ahí pone juegos para adultos, para trabajar eso, las funciones ejecutivas. A ver, pero sobre todo, recuerda que la organización es buena, pero una vida sin imprevistos no es vida. Entonces, organizarnos está muy bien, pero en la vida tenemos que tener esas cosas que no podamos controlar, si no, ya no sería la vida. Muchas gracias por la asistencia. Si tenéis cualquier pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Més alt? Más alto. Ah, vale. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda o lo he hecho muy mal o lo he hecho muy bien. A ver, le quería preguntar. Me gustó mucho el caso que comentabas de la señora que se decía que era maleducada cuando realmente tenía identificado un problema de sus funciones ejecutivas. Entonces, para estos casos que identificáis,
La forma de tratarlo, aparte de los juegos, de la organización, del coaching, etcétera, ¿hay alguna otra forma, fármacos, no sé, clínica? Sí. La charla estaba encarada para gente que no tiene ninguna patología, ¿no? Y el caso que yo explicaba era una chica que había tenido un traumatismo, entonces tenía una afectación, ¿no? Ya en las funciones ejecutivas, y si la manera de tratar es completamente diferente. Ahora, estos consejos van igual de bien, pero luego hay intervención neuropsicológica más específica con pautas conductuales. Primero tendríamos que hacer registros, ¿no? Es más complicado. ¿Dónde pasan estas conductas? Y luego intentar a ver si no las podemos hacer. Y habrá veces que con pautas no tendremos suficiente y que tendremos que ir a un tema más farmacológico. Aún y así, igual que nosotros decimos que en la vida hay imprevistos, para ellos igual. Y será sobre todo la familia la que tendrá que decidir si quiere o no asumir riesgos, ¿no? Por ejemplo, esta chica, yo me acuerdo que o la tenías encerrada, entre comillas, o estaba en casa, por ejemplo, le gustaba mucho salir de noche, pero si salía, como era impulsiva, habían cosas que no podían controlar, que es muy importante la psicoeducación, tanto para ella como para los padres. Hablar con los padres, de darles consejos, y para ella. Pero claro, su impulsividad, su inflexibilidad, su inhibición, estaba todo dañado. Entonces tú le podías dar los consejos, pero sabías que cuando saldría, sus funciones ejecutivas no funcionarían. Aunque lo había memorizado y lo había razonado, porque tú se lo hacías razonar y te decía, sí, es verdad, pero cuando salía por la puerta no lo hacía. Entonces los padres con ella habían decidido que la vida era muy bonita y que le dejaban vivir la vida. Y que si que pasaba algo, le habría pasado, pero viviendo la vida. O sea que hay veces que no todo es blanco o negro, sino que tenemos que jugar. Ahora, la intervención neuropsicológica va muy bien con algunos consejos, pero hay más. Hay pautas conductuales, ejercicios específicos, tratamientos farmacológicos, asumiendo que habrá veces que no lo podremos controlar. Yo, nada más una frase que has dicho, que me ha gustado mucho, que es que si fallan las funciones ejecutivas, fallamos como personas. Sí, Bueno. que me ha gustado mucho la frase. Es el director de orquesta, ¿no? Si el director falla, normalmente, ¿no?, falla toda la orquesta. Y en las funciones ejecutivas controlan nuestras funciones, que son las que nos controlan a nosotros, nuestra conducta, nuestras emociones y nuestras cogniciones. ¿Y qué somos nosotros? Emociones, conducta y cogniciones. Condicionadas por el entorno, claro que sí. Ahí están. Y por la educación, supongo. Claro, sí. El entorno es muy importante, el entorno es muy importante. Porque la educación desde niños, en principio, tiene que ser relacionada con esto, pero creo que es muy importante para la conducta y para la evolución. No te sabría decir el porcentaje, yo no me atrevería a decirte el porcentaje de importancia entre, ¿no?, algo más neurológico y algo más ambiental, contextual, pero yo creo que tenemos una base y el camino se modula por el entorno. Lo que pasa es que la base ahí la tenemos. No, pero hay la cuestión moral o ética. ¿Pero quién controla la moralidad y la ética? Aquí está. Aquí está. Las funciones ejecutivas. Sí. Pero la moral y Pero la moral hay que aprenderla o te viene dada por... Yo creo que la moralidad y la ética la controlan las funciones ejecutivas, pero el entorno nos influye en nuestra moralidad. Pero si llega un momento que nuestras funciones ejecutivas no funcionan, La moralidad desaparece, vale. es un mix entre las dos cosas. Por eso las funciones ejecutivas son muy desconocidas, ¿no? Conocemos más a la memoria, conocemos más a la atención, pero claro, si no funcionan las funciones ejecutivas, nuestro director de orquesta, que nos ayuda a nuestro día a día, ya no solo en organización, sino en todo, es muy importante. Ahora, la manera de trabajarlo, ya habéis visto que se asimila mucho a las maneras de trabajar también la memoria, con consejos más específicos. ¿Y eso que entonces qué es mejor? Dedicarse un poco a decir, bueno, pues yo vivo mi vida y lo que tengo a mi alrededor, y lo otro, dejarlo un poco para que no tenga tanta Yo creo que no. ilusión. Depende de cada persona, ¿no? Hay persona que es muy influenciable a lo que pasa en el mundo, entonces cuando más cosas sepa, peor, pero hay persona que necesitamos del mundo para vivir, ¿no? Encerrarnos en nuestro entorno tampoco es bueno. Las personas somos personas sociables y cuando más relacionadas con la sociedad estemos, mejor. Si nos encerramos en nuestro mundo es mejor. Nos vamos haciendo cada vez más pequeñitos.
Yo creo que no. Que habrá cosas que nos harán daño, sí, pero también aprendemos de los errores. Lo que comentábamos, ¿no? Hay un error, intentamos mejorarlo, que no podemos. A veces habrá cosas que no podremos cambiar, pero también es lo bonito de la vida. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿otra pregunta? Pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo día 21.